Antes que nada, agradecerles por la invitación, ¿sí? Como un sanmarquino más, agradezco y apoyo estas iniciativas que desde hace muchos años atrás y hace mucho tiempo atrás siempre han tenido todos los estudiantes de medicina y las diferentes promociones para llevar diferentes cursos que complementen la capacitación de ustedes como estudiantes y como futuros médicos. Así que encantado de poder compartir con ustedes estos momentos y de apoyarlos en todo lo que ustedes quieran. El tema que me pidieron revisar es el análisis del perfil hepático en el contexto de gastroenterología. Y yo diría que en realidad el análisis del perfil hepático va más allá del contexto de gastroenterología, porque analizamos el perfil hepático en realidad en el contexto de cualquier enfermedad gastroenterológica o no gastroenterológica, porque este análisis o este componente de los análisis sanguíneos, como es el perfil hepático, en realidad puede alterarse por enfermedades sistémicas independientes del área de gastroenterología. No pretende esta clase ser una clase muy amplia, sino tratar de fijar los conceptos en los cuales y a través de los cuales debemos enfocar la interpretación del perfil hepático. Entonces, esta charla tiene como objetivo primordial ayudar al médico o al estudiante de medicina a interpretar las anomalías de laboratorio más frecuentemente observadas en el perfil hepático y adquirir un conocimiento básico de algunas condiciones clínicas que pueden alterar este perfil hepático. Entonces, ¿por qué es útil el análisis del perfil hepático? Como he dicho y he mencionado, es importante porque nos permite detectar las anormalidades hepáticas en sujetos asintomáticos o con síntomas inespecíficos. Es decir, viene a ustedes a la consulta un paciente que de repente no tiene ninguna molestia, viene por un chequeo médico y en el perfil hepático le encontramos alteradas las transaminasas o la bilirrubina. ¿Cómo deberíamos interpretar o qué deberíamos sospechar en el contexto de este paciente? También nos sirve el perfil hepático para caracterizar el pronóstico de la patología hepática. Un paciente con una falla hepática aguda o con una hepatitis aguda severa o con una cirrosis, ¿sí? Ya sabemos que tiene una enfermedad hepática de fondo, pero el deterioro y la severidad del perfil hepático nos van a permitir establecer un pronóstico. También, obviamente, realizar el seguimiento de esta enfermedad. Si el paciente está con un tratamiento, nos va a permitir hacer el seguimiento de la enfermedad para ver si el perfil hepático mejora con el tratamiento que le estamos dando, permanece igual o empeora. Y de otro modo, también, porque es útil o para qué es útil el análisis de un perfil hepático, pues nos permite evaluar el daño colateral de otras enfermedades, ¿no? Yo les decía, no solamente es en el contexto de gastroenterología. Yo les voy a poner un ejemplo que aplica muy bien al análisis no de gastroenterología, sino de cualquier otra especialidad. Yo tengo un paciente, por ejemplo, dermatológico, tratado por onicomicosis o tratado por un cáncer, tuberculosis, que seguramente ustedes van a ver muchísimo, y va a recibir drogas, para el caso de la onicomicosis, antimicóticos, por mucho tiempo, 6 o 9 meses, que suele ser el tiempo que los dermatólogos dan a estas lesiones, o el tratamiento de una tuberculosis, que puede ser 6 o 9 meses, y como consecuencia de estos tratamientos, de repente tenemos una hepatitis secundaria a las drogas o a los medicamentos, entonces evaluamos el daño colateral. Y esto no está en el contexto de gastroenterología, sino está en el contexto de enfermedades sistémicas, como les pude haber dicho. Entonces, esa es la utilidad. Entonces, ¿y en qué población? Ya les dije, pueden ser asintomáticos con factores de riesgo, transfundidos, ¿sí? Pacientes que utilizan drogas endovenosas, nasales, promiscuos, o nacidos entre 1945 y 1965. ¿Por qué decimos que esta es una población objetiva? ¿Tienen una idea de ustedes de por qué hablamos de estas poblaciones de riesgo asintomáticos como una población objetiva en la que uno debería buscar un perfil hepático? ¿O interpretar un perfil hepático anormal en el contexto de un paciente con estas características de riesgo? Pues si se dan cuenta, transfundidos, drogas endovenosas, promiscuos, en realidad lo que están tratando de decirnos es que son pacientes que tienen un alto riesgo de tener hepatitis crónicas, hepatitis B y hepatitis C,
que son hepatitis que se transmiten por vía sanguínea o sexual. Y este acápite de nacidos entre los años 1945 y 1965 es una población que se ha denominado los baby boomers. No sé si lo han escuchado, pero si no lo han escuchado, esta generación que se conoce como los baby boomers, aquellos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, es una población que utilizó mucho las jeringas estas de vidrio y tuvieron un contagio altísimo de hepatitis C, y por lo tanto hoy día a toda esa generación de nacidos entre esos años se les considera como una población de riesgo para haber adquirido hepatitis C durante su infancia. Entonces, estos grupos asintomáticos que tienen factores de riesgo es una población objetiva en la cual el perfil hepático hay que mirarlo con detenimiento y buscar hepatitis crónicas como la hepatitis B y C. Personas que tienen elevación de transaminasas, pacientes que tienen hallazgos de hígado graso, cirrosis o tumores en el hígado, ¿sí? Pacientes que tienen una enfermedad hepática de fondo como una cirrosis, o, como ya les había mencionado, pacientes que toman medicación por mucho tiempo y que pudiesen alterar la función hepática. Entonces, esto que les estaba mencionando, entonces la utilidad, la población objetivo, es más o menos para ponernos en contexto de que el análisis del perfil hepático tiene que ser evaluado de acuerdo a las características de la población, a los factores de riesgo de la población, a los medicamentos o la medicación que están recibiendo, ¿sí? Si tienen o no una enfermedad hepática de fondo. Ya entrando de lleno, ¿qué cosa entendemos nosotros por un perfil hepático? En realidad el perfil hepático es el conjunto de varios exámenes de laboratorio que involucran a las transaminasas, las aminotransferasas o transaminasas, como le conocemos nosotros, que son la AST, la aspartato aminotransferasa, y la ALT, que es la alanino aminotransferasa. La AST, también denominada como TGO, y la ALT, también conocida como la TGP, son las transaminasas. Las bilirrubinas totales y fraccionadas, es decir, bilirrubina total, bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta, la fosfatasa alcalina, la gamma albúmina, estos exámenes de laboratorio conforman el perfil hepático habitual, ¿sí? Otros exámenes de perfil hepático, otros exámenes que evalúan la función hepática, pero que no forman parte del perfil hepático, es el tiempo de protrombina y la relación normalizada internacional conocida como INR. Cuando ustedes hablan del perfil hepático en particular, hablamos entonces de las transaminasas, AST, ALT, fosfatasa alcalina, bilirrubina, albúmina y globulina. Si ustedes piden entonces a un paciente un perfil hepático, eso es lo que les va a dar el laboratorio. Otras pruebas que evalúan la función hepática, tiempo de protrombina, INR, y otras menos frecuentes que también forman parte de la función directa o indirecta del hígado, el amonio, el DHL y las inmunoglobulinas, en particular la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, que nos ayudan a evaluar posibles enfermedades inmunológicas asociadas con el hígado. Y estos son los valores normales. Claro que cada laboratorio, ¿sí? Cada laboratorio tiene sus rangos de normalidad, así que y siempre que uno pide un perfil hepático, siempre nos van a dar los valores normales para tenerlos en consideración, porque ya sea que lo expresen en unidades diferentes, ¿sí? O lo expresen en unidades internacionales por litro, o gramos por decilitro, o miligramos por decilitro, o milimoles. A nivel internacional, muchas veces en Estados Unidos o en Europa, la expresión de algunos de esos parámetros de laboratorio se expresan en milimoles. Pero bueno, estos son las pruebas de función hepática. Este es un perfil hepático clásico, ALT, AST, fosfatasa alcalina, gamma-glutamil, bilirrubinas y albúmina, y esos son los valores normales que rigen en la mayoría de laboratorios de nuestro país. Entonces, es importante tener en consideración, no sé si todavía se dicta el curso de laboratorio clínico, pero es algo que si no lo aprendemos en los cursos de laboratorio clínico, lo vamos aprendiendo en el día a día conforme vamos interpretando y revisando las pruebas hepáticas. ¿Y qué representa más o menos cada una de ellas? ¿O dónde se encuentran? Como les decía, las transaminasas, ¿qué significado tienen? La ALT es más específica, se encuentra solo en el hígado,
¿sí?, que la AST, por ejemplo, que puede encontrarse en corazón, pulmón, hígado y páncreas, de tal modo que la elevación predominante de ALT nos habla principalmente de necrosis de los hepatocitos. Lo mismo que la AST, pero como dije, es mucho más específica la ALT que la AST. Luego las bilirrubinas, seguramente ustedes ya la han visto en los cursos de bioquímica, hematología, saben que la bilirrubina es producto de la degradación del metabolismo del heme, ¿sí?, y pues pasa desde la biliverdina, etcétera, el metabolismo de la bilirrubina finalmente se transforma en bilirrubina indirecta, que va a ser conjugada dentro del hígado a nivel del retículo de Golgi y se transforma en la bilirrubina directa. La traducción clínica o el significado de las bilirrubinas nos habla de colestasis para el caso del incremento de bilirrubina directa o hemólisis para el caso del incremento de bilirrubina indirecta. ¿Y qué hay de la fosfatasa alcalina? Pues es una enzima derivada del epitelio biliar, pero también podemos encontrarla en otros órganos como placenta y hueso, a diferencia de la gamma-glutamil transpeptidasa, que es más específica y se encuentra predominantemente en el epitelio biliar del hepatocito. Ambas, fosfatasa alcalina y gamma-glutamil transpeptidasa, traducen o representan colestasis, ¿sí?, intra o extrahepático. Y la albúmina es un representante de síntesis hepática. La albúmina es sintetizada a nivel del hepatocito, ¿no?, y la disminución o carencia o disminución significativa de los niveles de albúmina nos hablan de insuficiencia hepática, incapacidad del hígado de sintetizar la albúmina, ya sea porque no puede, porque el hígado está fallando, o porque no hay los elementos necesarios para sintetizarla. En todo caso, estas son las pruebas más importantes o las pruebas que representan el perfil hepático en sí, ¿sí?, y su significado o su traducción. Ahora, ¿por qué es importante la valoración o por qué es importante que nosotros no subestimemos la alteración de un perfil hepático? Fíjense ustedes, y esto es importante, son diferentes estudios de Arnat, King, Lee, Rule, etcétera, de diferentes años, y todos teniendo en consideración, bueno, estos son sus valores normales para ellos, ¿sí?, y todos encontraron que todos aquellos pacientes que tenían elevadas o elevados niveles de transaminasa, al final tenían una mortalidad incrementada de entre 3 a 11 veces más, independientemente del sexo, masculino o femenino. ¿Y por qué digo esto y por qué repito esto? En particular, los gastroenterólogos y en particular quien les habla como hepatólogo, no son pocas las veces que encuentra a un paciente que tiene un perfil hepático o unas transaminasas no muy alteradas, ¿sí? Habíamos hablado que promedio, la mayoría de laboratorios tenían valores normales cercanos a 30 y el paciente puede tener 40, 50 de transaminasas, y que los médicos no le dan importancia a esta elevación leve, quizás menos de 1 o 2 veces del valor normal, leve, pero significativa y que a lo largo del tiempo puede traer grandes problemas. Entonces, no subestimemos y no le quitemos o le restemos importancia a estas elevaciones pequeñas, porque a la larga, en el transcurrir del tiempo, esto puede generar o traer otros problemas más importantes. Entonces, desde el punto de vista clínico y didáctico, ¿sí?, resulta útil clasificar el caso o los casos de acuerdo a la alteración del perfil hepático en 5 categorías. Un patrón predominantemente de citolisis, en el rango de las necrosis hepatocelulares agudas, un patrón moderada de las transaminasas, que va más con un curso crónico y recurrente, acción aislada de bilirrubina, acción aislada de la fosfatasa alcalina y o gamma-glutamil transpeptidasa, y un patrón predominantemente de colestasis. Entonces, si ustedes se fijan, más o menos vamos a tener 5 patrones. El primero de necrosis hepatocelular. ¿Cómo se caracteriza este patrón? Transaminasas muy elevadas. ¿Sí? Y estas transaminasas muy elevadas que traducen necrosis hepatocelular, recuerden ustedes, ALT, AST, cuando están muy elevadas, más de 1000 por ejemplo, traducen un cuadro agudo. Luego tenemos el segundo patrón, tenemos transaminasas, como les había mencionado, a lo mejor 2 veces o a lo mejor 3 veces por encima del valor normal, y esto traduce un curso crónico.
un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, con esta elevación moderada. Luego tenemos elevación aislada de bilirrubinas. Solo se elevan las bilirrubinas y de manera no significativa el resto del perfil hepático. Luego tenemos elevación de la fosfatasa y gamma-glutamil con bilirrubina normal o apenas elevada, y luego tenemos un patrón mixto que tiene ambas. Entonces, es importante tener en consideración esto, porque más o menos, en función al patrón, uno ya establece diagnósticos o probables etiologías. Voy a adelantarme seguramente a lo que voy a mencionar más adelante. Si yo tengo predominantemente hepatocelular, hablo de una hepatitis aguda, y dentro de las hepatitis agudas, lo más frecuente son las hepatitis virales agudas, como son la hepatitis A, que de hecho es la más común, pero también puede ser una hepatitis C o una hepatitis autónoma. Y en elevación moderada y crónica, pues las hepatitis crónicas, la hepatitis B, la hepatitis C o el NASH. El NASH es la esteatohepatitis no alcohólica. En la elevación aislada de bilirrubina podemos poner como ejemplo un cálculo en la vía biliar, y en la elevación aislada de fosfatasa alcalina o gamma-glutamil transfertidasa encontramos enfermedades inmunológicas del hígado, ¿no? Entonces, de tal modo uno debería establecer un algoritmo, un esquema mental de cómo enfocar a estos pacientes, y cuando uno analiza un análisis de laboratorio como el perfil hepático, este análisis no debería estar aislado de la historia clínica, del examen físico y del apoyo en otros exámenes auxiliares. Entonces, cuando uno tiene un patrón, por ejemplo, bioquímico de colestasis, y entendemos por colestasis elevación de la fosfatasa alcalina y bilirrubina, entonces uno revisa todo lo que el paciente está tomando, revisa una ecografía. ¿Por qué es importante la ecografía? Porque la ecografía me va a permitir evaluar la vía biliar. Si la vía biliar está dilatada, obviamente el problema que me está provocando esa colestasis es un problema mecánico de obstrucción del flujo de salida de la bilis. Y en ese contexto, yo tendré que descartar seguramente si es que es un cálculo, es una neoplasia, una obstrucción de salida de la bilis. Pero si la vía biliar no está dilatada, aquí seguramente voy a tener dos alternativas: o es una enfermedad inmunológica del hígado, como es la colangitis biliar primaria, o es lo que hoy actualmente se conoce como DILI. Una DILI es injuria hepática inducida por droga. Debería sospechar entonces de un DILI o una enfermedad inmunológica del hígado cuando tengo colestasis con vías biliares normales, o debería sospechar de un problema obstructivo que puede ser desde un cálculo o una neoplasia cuando las vías biliares están dilatadas. Cuando no llego al diagnóstico porque dudo de esto, pues la biopsia hepática nos dará algún patrón adicional que contribuya al diagnóstico. Ahora, cuando tenemos que evaluar una enfermedad inmunológica, como les dije, tenemos que mirar si es una hepatitis autoinmune, una enfermedad de Wilson, déficit de alfa-1 antitripsina, y en este caso se plantea una biopsia hepática, pero eso es menos frecuente y eso va seguramente seguido después de haber encontrado una vía biliar normal. Me había saltado esto. Cuando las transaminasas están elevadas, pero no mucho, como les dije que era un patrón de elevación crónica, generalmente menos de 250 unidades por más de 6 meses, allí tenemos que ver, por ejemplo, ya les había anticipado, hepatitis B, hepatitis C, evaluar hígado graso. Yo les hablaba del NASH, el término que se le conoce a la inflamación del hígado como consecuencia de la acumulación de grasa se conoce como NASH, significa non-alcoholic steatohepatitis no alcohólica. Y hay que revisar obviamente el consumo de drogas o medicamentos. Les adelanté yo también, por ejemplo, que si ustedes estaban usando algún antimicótico o alguna droga, por ejemplo, como los antituberculostáticos, uno podría encontrar un perfil hepático al lado de larga data. Entonces hay que chequear todo esto, que es parte de la historia clínica, para tratar de llegar al diagnóstico. Ahora, también debemos evaluar
otras posibles causas extrahepáticas de esa hipertransaminasemia. Si lo primero es negativo, que de hecho es lo más frecuente, deberíamos empezar a pensar en enfermedades musculares, hiper o hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal o enfermedad celíaca, ¿no? Esto para reforzar también lo que les había mencionado, de que cuando hablamos del perfil hepático, no solo hablamos del perfil hepático alterado en el contexto de gastroenterología, hablamos del perfil hepático alterado en el contexto de cualquier enfermedad sistémica, gastroenterológica o no gastroenterológica. Y bueno, les decía también que en el contexto de una enfermedad autoinmune, pues a descartar Wilson, enfermedad por déficit alfa-1 antitrypsin, ¿sí? Y las hepatopatías autoinmunes. Siempre que volvamos a un con un perfil hepático alterado, siempre hay que tener en consideración, y repito, el contexto, ¿no? Cuadro ictericia, si hay dolor abdominal, si hay ingesta de medicamentos potencialmente hepatotóxicos, si hay baja de peso, por ejemplo, cómo estaban sus valores previos y desde cuándo los tenía alterados, si es que estaban alterados. O sea, hay que hacer la solicitud de estudios complementarios y estudios de imágenes. Siempre que uno tiene un patrón de colestasis, lo primero que deberíamos hacer, además obviamente de la historia clínica, es chequear una ecografía, que nos va a poder permitir hacer nuestro algoritmo mental para poder calcular el diagnóstico. La historia clínica, ¿no? Es importantísima la historia clínica. Siempre, se lo van a repetir toda la vida seguramente, y nosotros, los médicos peruanos, siempre debemos, y creo que estamos formados siempre en hacer buenas historias clínicas que van más o menos orientando el diagnóstico muchas veces y que reducen la necesidad de exámenes auxiliares. Antecedentes médicos, quirúrgicos, historias de transfusiones, abuso de alcohol, historia familiar, etcétera, ¿no? Y por supuesto el examen físico, si yo encuentro ictericia o estigmas hepáticos como telangiectasia, eritema palmar, punto rubí, edema, citis, circulación colateral, me hablan de un paciente que tiene una enfermedad hepática de fondo, ¿no? Entonces, estas son las principales causas de enfermedades hepáticas dependiendo de más o menos el patrón que uno observa en el perfil hepático. Como les dije, si observamos un patrón de hepatocelular donde lo que predomina, repito, son las transaminasas, si es agudo, hepatitis virales, tóxicas, alcohólica, hepatitis isquémica. Si el patrón hepatocelular no es muy elevado y no sospechamos de agudeza, sino de cronicidad, hepatitis crónicas como hepatitis B, C, hepatitis autoinmune, cirrosis, NASH, como les había mencionado. Una de las clasificaciones, y seguramente no corresponde un poco a este importante porque nos diferencia el cuadro desde el punto de vista anatómico, hablamos de colestasis intrahepáticas y colestasis extrahepáticas. Cuando hablamos de colestasis extrahepáticas, estamos hablando ya de aquello que genera una obstrucción al flujo de salida de la de colestasis intrahepática, son que no se traducen en dilatación biliar. Y en las intrahepáticas, como les dije, inducida por medicamentos, ustedes lo van a encontrar seguramente con el nombre de DILI en la literatura, hoy se le conoce como DILI, Drug Injury Liver Disease, injuria hepática inducida por droga, cirrosis biliar primaria, que hoy ya no se conoce como cirrosis biliar primaria, sino como colangitis biliar primaria, que es una enfermedad inmunológica del hígado, y focal, tumores metastásicos, granulomas, etc. Y en la extrahepática son básicamente el 95% de las colestasis extrahepáticas o son cálculos, ¿sí?, o son tumores. Y en algún pequeño porcentaje son secundarias a algún problema postquirúrgico. O son cálculos y son tumores. Entonces, en conclusión, esta charla no pretendía ser una charla muy amplia, sino tratar el contexto hepático, los valores normales del perfil hepático, la interpretación del perfil hepático, cómo tratar de enfocar a un paciente con una alteración del perfil hepático y, desde luego, uno concluye que la interpretación del perfil hepático es integral, que no puede darse de manera aislada, tiene que estar sometido a un contexto clínico en el cual la historia clínica es muy importante y el examen físico para darnos una idea. Diferenciar de forma importante el patrón colestásico y el hepatocelular, y dentro del hepatocelular el agudo del crónico, y dentro del colestásico el intra y el extrahepático,
y seguramente con la ayuda de otros exámenes auxiliares y el examen físico podremos llegar a un diagnóstico correcto. Solo por ejemplo, y para reforzar un poco lo que les he estado mencionando, vamos a mirar estos casos clínicos que pretenden ser sencillos pero representativos más o menos para enfocar la idea de cómo se presentan los casos. Fíjense ustedes, este es un paciente varón de 30 años que podría ser quizás un médico joven o un estudiante de medicina, sin antecedentes de importancia y que, dada la cuarentena y la falta de ejercicio, llega a pesar 80 kilogramos y mide 1,65 m. No le he calculado el índice de masa corporal para que ustedes hagan un ejercicio allí de casa y calculen el índice de masa corporal y lo puedan tener en mente, pero seguramente ya pueden ir no sé si pueden ir poniendo en el chat el índice de masa corporal, ¿sí? Yo no lo puedo ver muy bien, pero no puedo mirar sus respuestas. Yo estoy calculándolo también aquí ahora mismo. Le sale 29 probablemente, ¿sí? Sale una obesidad tipo 1, casi prácticamente una obesidad tipo 2, ¿verdad? El índice de masa corporal nos permite identificar a un paciente con, ya sea eutrófico, sobrepeso, obeso, tipo 1, 2, etcétera, 3, mórbido. Ese paciente es tipo 2, donde su consumo de alcohol por día es 20 gramos por día, no podemos catalogarlo de alcohólico. Si le hacemos una ecografía y se ve una esteatosis hepática difusa, entonces aquí sus niveles de transaminasa son 45 para la AST y 84 para la ALT. No son muy elevados, ¿verdad? Ni siquiera alcanzan el doble del valor normal, y mucha gente encuentra estos valores normales, o puede encontrar la AST normal 30 y la ALT en 60, y no le dan importancia. Esto ocurre con frecuencia, no le dan importancia, encuentran, es un paciente obeso, con sobrepeso, de repente con dislipidemia, una ecografía que hace hígado graso y un perfil hepático levemente incrementa. Sus marcadores virales son negativos, y a este paciente, por lo general, los médicos no le dan importancia y lo mandan a su casa y no pasa nada. Este paciente tiene un diagnóstico, y debería haberse hecho el diagnóstico de NASH, esteatohepatitis no alcohólica. Y solo para que tengan una idea de la importancia del NASH y del hígado graso es el término genérico, digamos vulgar, el término correcto es NASH o esteatohepatitis no alcohólica. Hoy la principal causa de cirrosis en el mundo es el NASH, es hígado graso, ¿sí? 30 al 40% actualmente de nuestros pacientes cirróticos son secundarios a hígado graso. Y más o menos de los pacientes que tienen NASH, un 30% desarrollará cirrosis en 15 o 20 años. ¿Qué les parece? Y cada vez el problema es mayor porque cada vez tenemos gente más joven, más gorda, más obesa y con transaminasas levemente incrementadas. Nunca nadie le dijo nada, nunca nadie trató de corregir el problema, nunca nadie le diagnosticó el problema, y el paciente a los 50 años será cirrótico o tendrá 30% de probabilidades de serlo. Entonces, este es un caso típico para interpretar el perfil hepático sin que genere una alteración significativa. Es un perfil hepático crónico, probablemente que lo lleva meses, y que en el contexto de este paciente, donde valoramos el sobrepeso, la obesidad, donde valoramos una ecografía y las transaminasas levemente incrementadas crónicamente, podríamos llegar al diagnóstico fácilmente de NASH. Otro caso, esta es una mujer de 46 años que cursa con ictericia, ¿sí? Y dolor abdominal, de inicio agudo. No le puse ahí dolor abdominal, pero un ictericia abdominal de inicio agudo. No hay fiebre. Si hubiese fiebre sería la clásica triada de Charcot, pero aquí no hay fiebre. Ictericia, dolor abdominal, y en un estudio ustedes le encuentran bilirrubina totales en 5.
de las cuales bilirrubina directa está en 4, la fosfatasa alcalina en 456 y la gamma-glutamil en 543. Con las transaminasas, prácticamente normal, apenas elevada. Entonces aquí tenemos un patrón, si ustedes recuerdan esos 5 patrones que mencionamos, un patrón colestásico, ¿sí? Con bilirrubinas incrementadas, con fosfatasa alcalina y gamma-glutamil incrementadas, y lo que yo les decía es que cuando tenemos una colestasis, identifiquemos por estos valores, fosfatasa, gamma-glutamil, que nos hablan de obstrucción al flujo de salida de las vías biliares, y tratemos de diferenciar si es intra o extra. Y como eso, recurso clínico ni semiológico que nos permita diferenciar eso, hacemos o echamos mano a una ecografía. Y en la ecografía lo que vamos a mirar es las vías biliares dilatadas, que es lo que nos dice, dilatación de las vías biliares extrahepáticas dilatadas. Entonces, con una ecografía, en una mujer de 46 años que cursa con dolor e ictericia y un patrón colestásico, el diagnóstico más probable, aunque la ecografía no vea el cálculo, es de coledocolitiasis. Ya con el diagnóstico me permitiré establecer algunas pautas para el tratamiento de esta paciente. Y por último, ya para ir terminando, no sé si dejar abierta a las interrogantes que ustedes puedan tener. Este es un joven de 19 años, que puede ser un estudiante de medicina, cachimbo a lo mejor, que acude por náuseas, vómitos, sensación febril, y le encuentran leve tinte ictérico en las escleras. Entonces, como tiene un leve tinte ictérico en las escleras, entonces le piden un perfil hepático. Y el perfil hepático arroja que las transaminasas, fíjense ustedes, están por encima de 1000. AST 1200, ALT 1180, la bilirrubina está en 3, la fosfatasa alcalina normal, apenas incrementada, y la ecografía nos habla de un patrón, una hepatopatía celular difusa, las vías biliares están normales. Entonces, solo con ese cuadro, uno debería decir que estoy frente a un escenario de necrosis hepatocelular, un patrón tipo 1, como les había mencionado al comienzo, necrosis hepatocelular y de instauración brusca, aguda. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de problemas hepatocelulares y de necrosis hepatocelular que elevan transaminasas muy altas agudamente? Las hepatitis virales. Cuando es un joven, generalmente uno debería sospechar de esto, hepatitis A. Y si yo quiero hacer el diagnóstico de la hepatitis A, pues pido una IgM para hepatitis A. Y se hace el diagnóstico con facilidad. Entonces he podido mostrarles en estos 3 casos un caso de un patrón hepatocelular predominante agudo, un patrón colestásico extrahepático y un patrón hepatocelular crónico de larga data con una elevación leve de las transaminasas. Entonces, les agradezco muchísimo por su atención, espero haber ayudado para que ustedes tengan una mejor idea del análisis y de la interpretación del perfil hepático, y quedo a la expectativa por si tuviesen alguna pregunta o alguna consulta en la cual yo pudiese ayudar a resolver. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Chicos, si tienen alguna duda, pueden escribir en el chat. Si también desean la palabra, también pueden escribirlo en el chat para que el doctor pueda responderlas. ¿Ustedes tienen alguna pregunta, chicos? Siéntanse en la libertad de hacerlo. Las ventajas de la educación virtual es que ahora podemos hacer, creo que, preguntas con menos temor que lo que se hacían antes, cuando había que levantar la mano y preguntar. Así que esa es una de las ventajas de la educación virtual actualmente. Doctor, disculpe. ¿Sí? Si es que tenemos un patrón citolítico y un patrón colestásico, ¿a cuál tendríamos que darle más importancia cuando nos encontramos con este? Al que predomine. Si tienes, o sea,
cuando tenemos, por ejemplo, una hepatitis aguda, viral, o sea, no deberíamos pretender que solo estén elevadas las transaminasas, ¿no? También se va a elevar las bilirubinas, también se van a elevar las fosfatasa alcalina, pero no va a ser lo que predomina. Entonces lo que tenemos que mirar para establecer cuál es el patrón y nuestra sospecha es el patrón dominante, ¿sí? A veces se pueden presentar ambos, mixtos, pero siempre dejarnos llevar por el patrón dominante. En medicina nada es absoluto, pero siempre tenemos que ir mirando el patrón que predomina. Para intentar hacer el diagnóstico, ¿no? Pero uno siempre tiene además, cuando establecen los diagnósticos, diagnósticos principales, diagnósticos secundarios, y vamos mirando de acuerdo como les dije, al contexto, a todo el contexto, ¿no? No sé si les quedó claro, pude ayudarlos. El perfil hepático se puede alterar, como bien han escuchado ustedes, por muchas razones, ¿no? Y hay que interpretarlo en el contexto. Sí, doctor, gracias. Una pregunta más. En un paciente con policitemia, ¿sería posible que este paciente tenga hemólisis y esto produzca la elevación de la bilirrubina indirecta? Sí. Hay muchos cuadros hematológicos, ¿no? Bueno, las anemias hemolíticas, los pacientes que pueden hacer hematomas, ¿sí? Hay que hacer varios exámenes. Si ustedes están sospechando de hemólisis, seguramente pediremos un frotis de sangre periférica para mirar cómo están los glóbulos rojos, si están alterados, o pediremos algún examen, un test de Coombs, directo o indirecto. Iremos mirando, pero claro, si lo que predomina en el perfil hepático es un patrón de ictericia o de colestasis con predominio de bilirrubina indirecta, lo que deberíamos sospechar es de hemólisis. Ya luego nos echaremos a buscar cuál de todas las enfermedades que pueden causar hemólisis o todas las patologías que puedan causar hemólisis, la que nos da el diagnóstico, pero claro, la interpretación del perfil hepático nos orienta ya a qué voy a buscar, ¿no? Uno no pretende también hacer el diagnóstico solo con un perfil hepático. La medicina es mucho más compleja que eso, y como les dije, nos ayuda al contexto. Pero lo importante de esta charla es que ustedes logren entender que tienen transaminasas, bilirrubina, fosfatasas, y qué representa cada una de ellos, y qué traducción debería darle yo, ¿no? Fosfatasa, gamma-glutamina, hablamos de árbol biliar, ¿sí? Transaminasas, hablamos de hepatocitos, citosol, necrosis, y albúmina, síntesis del perfil hepático, ¿no? Perfil de coagulación, el TP, el INR, lo que están traduciendo es alteración en la síntesis, ¿no? O sea, recuerden que los factores de coagulación se sintetizan en el hígado, de tal modo de que un daño en el hígado, una falla hepática o una hepatitis crónica que genere alteración del perfil hepático no sea una enfermedad crónica, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Los dormí? ¿Los cansé? Espero que no. Doctor, me parece que ya no hay más preguntas. Igual, de nuevo agradecerle que se haya dado su tiempo para poder dictar esta clase. Y bueno, esperamos contar con usted para los siguientes cursos. Bueno, con gusto. Ya les dije que yo encantado de acompañarlos y de colaborar con ustedes en el esfuerzo que hacen el Centro de Estudiantes de Medicina y a veces diferentes promociones para llevar diferentes cursos. Con gusto. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor.